No todos los psicópatas están en cárceles. Algunos están en trajes de diseñador, firmando leyes, cerrando acuerdos y declarando guerras. No sudan, no tiemblan y no sienten. Y si te dijera que muchas de las figuras más poderosas del planeta comparten rasgos psicopáticos, hoy no hablaremos de misterios, de sombras ni de asesinos seriales. Hablaremos de aquellos que sin levantar un arma han destruido millones de vidas. Este no es un cuento de horror, es el presente del mundo real. Cuando escuchas la palabra psicópata, tal vez pienses en sangre, crímenes y prisiones. Pero hay otro tipo, el psicópata funcional o integrado. No mata con cuchillos, mata con decisiones, con firmas y con discursos. Estos individuos pueden ser carismáticos, encantadores, incluso inspiradores, pero por dentro no hay remordimiento, no tienen empatía, solo una necesidad obsesiva de control, poder y dominación. Y el mundo que hemos construido es el lugar perfecto para ellos. En el ajedrez del poder, la frialdad es una virtud, la falta de empatía es una herramienta, y mientras tú dudas en lastimar, ellos ya han ganado. Estos individuos aprenden a imitar emociones, lloran cuando deben llorar, sonríen cuando deben sonreír, pero nada de esto es real. Saben perfectamente cómo seducir a las masas, usan el miedo, la esperanza o el nacionalismo como marionetas, y cuando llegan al poder, no los sueltan. No hace falta acusar, simplemente observar. Son carismáticos, impulsivos, expertos en dividir. Su falta de culpa, su narcisismo desmedido y su desprecio por las reglas no son errores, son estrategias. Son fríos, calculadores e imperturbables. Son hombres que convierten la manipulación y la represión en arte político. Tal vez pienses que todo esto suena exagerado, que es una teoría más para asustar, pero los datos no mienten. Algunos estudios indican que las personas con rasgos psicopáticos están sobrerepresentadas en los altos cargos de poder, no solo en la política, también en la economía, las corporaciones e incluso los medios. Estos son los psicópatas integrados, personajes que han aprendido a adaptarse y funcionan en la sociedad de manera efectiva. Pero ¿por qué llegan tan lejos? Lo hacen porque no sienten culpa, porque no dudan, porque pueden mentir, manipular y traicionar sin siquiera pestañear. Y en un mundo que premia la ambición y la frialdad, eso, tristemente, es una ventaja. ¿Cuántas decisiones que afectan tu vida han sido tomadas por personas así? ¿Cuántas guerras, crisis económicas, recortes y abusos tienen detrás una mente sin empatía? Si no reconocemos al depredador, nunca sabremos cómo protegernos de él. No todos los psicópatas son asesinos. Muchos no necesitan un arma porque ya tienen una: su encanto. Si observas a alguien que miente con facilidad, que no se hace responsable de sus errores, alguien que te manipula emocionalmente para salirse con la suya, carece de remordimiento, incluso cuando daña a otros, no lo justifiques, no digas, es que así es su carácter, o todos tenemos defectos. Reconócelo, evítalo si puedes, y si no puedes, no bajes la guardia, porque en un mundo dirigido por máscaras perfectas, tu conciencia será tu mejor defensa. La próxima vez que elijas un líder, la próxima vez que veas a alguien subir al poder, la próxima vez que te digan que alguien es un genio de los negocios o un gran estratega, pregúntate esto: ¿está ahí por su visión o porque es capaz de pisar a todos para llegar? Tal vez ya es tarde para algunos países, pero si estás escuchando esto, aún no lo es para ti. Porque si seguimos premiando la frialdad, si seguimos confundiendo carisma con integridad, entonces los monstruos no vendrán con garras, vendrán con trajes, con discursos y con una sonrisa. Y tú los habrás aplaudido. Los psicópatas en el poder no vendrán a salvarte ni a ti ni a nadie. Solo los verás cuando necesiten justificar sus actos para mantener el control y obtener algo de ti. Ellos no están pensando ni en ti ni en tu familia, ni en tus demandas o derechos, y nunca lo harán.
secuestrarán tus necesidades, las convertirán en discursos para que los aplaudas y después, desde sus palacios, no desde tu casa, no desde tu comunidad, firmarán decretos y leyes en favor de sus más cercanos, mientras tú, desde tu casa, no desde un palacio, sigues esperando que vengan a salvarte. Pero si logramos entender que no necesitamos quien nos salve, tal vez estaremos más cerca de elegir el bien sobre el mal. Suscríbete.